drama social de la violencia machista se agrava por la pandemia. Este año en Aragón las llamadas pidiendo ayuda por una agresión física han aumentado un 50% respecto al 2019. Las restricciones provocadas por el coronavirus han tenido una incidencia muy elevada en el número de llamadas, precisamente recibidas por el 900 del IAM. Aumentan hasta el 30% de septiembre, un 29% más que el año pasado y un 51% en el caso de las llamadas por violencia de género. Hoy, 25 de noviembre, se homenajea a las víctimas de la violencia de género en todo el mundo. Una lacra muy presente y que sigue arrojando datos muy preocupantes. ¿Qué nos está diciendo esta cifra? Que, como bien nos están señalando desde todos los organismos internacionales y lo que hemos aprendido de otras crisis pasadas, es que en los momentos de crisis las mujeres siempre salen peor paradas. El confinamiento no solo ha empeorado los datos de violencia machista en el hogar, también ha acentuado la precariedad laboral femenina. Un dato que se demuestra con un aumento del 66% en las asesorías laborales. Creo que es muy importante que sigamos recordando esto porque los datos arrojados por la macroencuesta del 2019 nos siguen diciendo que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista. Más de 11 millones en nuestro país. El Instituto Aragonés de la Mujer recuerda el número 900-504-405 para solicitar ayuda en caso de violencia. Un teléfono que no deja rastro y que está disponible 24 horas al día, 365 días al año. El Gobierno de Aragón ha guardado un minuto de silencio y ha recordado a las víctimas de violencia de género con el baile Hebra de Laura Bailón.